Hola, mi nombre es Jack, soy camionero y paso más tiempo en la carretera que en casa. De todas las rutas que he tomado, la M6 es la que más me da escalofríos. Conocida como la Ruta de los Horrores, esta carretera tiene historias que te ponen los pelos de punta. Era una noche de martes, el cielo estaba nublado y la luna apenas se veía. Tenía una entrega que hacer en el norte de Inglaterra y la M6 era la ruta más rápida. Había escuchado muchas historias extrañas sobre esta carretera, pero nunca creí mucho en ellas. Pensé que eran solo rumores para asustar a los novatos. Al principio, parecía un viaje normal. Cargué el camión con los productos y tomé la carretera. La autopista estaba tranquila, pocos coches pasaban por mí. Mientras conducía, escuchaba mi radio, sintonizada en la estación de rock que me gusta. Las canciones me mantenían despierto y concentrado, pero, a medida que avanzaba la noche, la carretera se volvía cada vez más desierta y el ambiente más pesado. Había estado conduciendo durante unas 3 horas cuando comencé a sentir que algo andaba mal. La radio del camión empezó a emitir estática y la carretera parecía demasiado desierta, incluso para una noche entre semana. Intenté sintonizar otra estación, pero solo conseguí interferencia. Fue entonces cuando vi una figura en el arcén. Parecía una mujer, sola, en medio de la nada. Paré el camión y abrí la ventana. ¿Está todo bien?, pregunté, tratando de parecer tranquilo, pero mi voz salió temblorosa. La mujer no respondió. Ella solo miraba fijamente a la carretera, como si no me viera. Salí del camión y me acerqué a ella, a pesar de que una mala corazonada me decía que me quedara en mi lugar. Cuando me acerqué más, me di cuenta de que sus ojos estaban vidriosos, sin expresión, y su piel parecía demasiado pálida, casi translúcida. «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?», insistí, ya arrepintiéndome de haber parado. Fue entonces cuando finalmente habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero las palabras fueron claras como una campana. «No deberías estar aquí». Un escalofrío recorrió mi columna. Aquello no parecía correcto. Algo en la forma en que hablaba, en su expresión vacía, me dejó paralizado por un momento. Di un paso atrás, casi tropezando, y volví al camión. Aceleré, queriendo dejar a esa mujer atrás lo más rápido posible. Pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en lo que ella dijo. «No deberías estar aquí». La frase resonaba en mi cabeza. Traté de concentrarme en la carretera, pero la imagen de ella seguía nítida en mi mente. Cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba verla allí, pero no había nada. La carretera empezó a parecer diferente. Los árboles al borde del camino parecían inclinarse hacia mí, sus sombras largas y distorsionadas por los faros del camión. Las pocas señales que pasaban estaban cubiertas de grafiti o eran ilegibles, aumentando la sensación de estar perdido. Entonces, más adelante, vi algo aún más extraño. Un coche abandonado, con las puertas abiertas y las luces parpadeando. Parecía haber ocurrido un accidente, pero no había nadie cerca. Paré el camión de nuevo, pero esta vez con mucha más cautela. Bajé y me acerqué al coche, esperando encontrar a alguien que necesitara ayuda. El interior estaba vacío, pero la radio seguía encendida, emitiendo la misma estática que había oído en mi camión. De repente, una voz salió por la radio del coche, la misma que escuché antes. «Jack, vete». Sentí un escalofrío en la espalda. Volví corriendo al camión y me alejé de allí lo más rápido posible. Mi corazón latía con fuerza y mis manos sudaban en el volante. Mientras conducía, la sensación de ser observado solo empeoraba. Miré al retrovisor y por un segundo creí ver a la mujer de nuevo, sentada en el asiento trasero de mi camión. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La radio del camión volvió a funcionar, pero ahora tocaba una música extraña, algo que nunca había escuchado antes, con una melodía inquietante. Entonces me di cuenta de que la M6 no era solo una carretera. Había algo muy mal en ella, algo que jugaba con la mente de las personas, y yo estaba en medio de ello. La tensión en el aire era palpable. La radio continuaba con estática y mi GPS perdió la señal. No tenía idea de dónde estaba. Decidí parar para tratar de entender lo que estaba pasando. Salí del camión y miré a mi alrededor. No había ningún sonido, ni viento, ni insectos, solo el silencio absoluto. Después de unos minutos tratando de obtener señal en el celular sin éxito, me di cuenta de que estaba en una parte de la carretera que nunca había visto antes. La M6 es larga, pero ya la había recorrido varias veces y conocía cada curva, cada puente. Esa parte era completamente extraña para mí.
De repente, oí un sonido que venía de detrás del camión, un ruido metálico, como si algo estuviera siendo arrastrado. Mi corazón se aceleró. Caminé lentamente hacia la parte trasera del camión, cada paso aumentando mi miedo. Cuando giré la esquina del vehículo, no vi nada, pero el sonido continuaba, ahora más alto y más cerca. Miré al suelo y vi marcas extrañas, como si algo hubiera sido arrastrado por allí recientemente. Marcas profundas e irregulares que seguían hacia afuera de la carretera y desaparecían en la oscuridad del bosque al lado. Decidí volver al camión, pero al darme la vuelta, vi algo que me hizo congelarme. Una figura estaba parada en la carretera, no muy lejos. Era alta y con capucha, y no podía ver su rostro. Me quedé paralizado por unos segundos, pero parecieron una eternidad. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí. Sentí el desespero apoderarse, pero logré correr de vuelta al camión. Entré y cerré todas las puertas. Encendí el motor y pisé el acelerador. La figura se alejó cada vez más en el retrovisor, pero sabía que eso no era el fin. La carretera delante de mí parecía retorcerse y cambiar de forma, como si estuviera viva. Los árboles al lado se inclinaban, sus sombras parecían humanos que intentaban alcanzarme. Después de un tiempo, la radio volvió a funcionar, pero no tocaba música. Era la voz de la mujer que había visto antes. Repetía la misma frase como un mantra. No deberías estar aquí, no deberías estar aquí. Cada vez que la voz repetía, sentía una presión en el pecho, como si algo intentara aplastarme por dentro. Traté de ignorarlo y concentrarme en la carretera, pero era difícil. Cada kilómetro parecía que estaba más lejos de cualquier civilización. Finalmente, vi una luz en el horizonte. Era una estación de servicio. Parecía un oasis en medio de esa pesadilla. Paré el camión y corrí hacia el edificio. La sombra desapareció y entré en la luz. Dentro de la estación encontré a un viejo atendiente. Me miró con semblante cansado y dijo: encontraste la carretera, no debiste haber parado. No sabía qué responder. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Tomé un café y volví al camión. Cuando miré por el retrovisor, la carretera estaba normal de nuevo. La sombra había desaparecido y la radio volvió a la normalidad. Era como si nada hubiera pasado, pero sabía que no era así. Algo en esa carretera cambió para siempre la forma en que veía mi trabajo y la vida misma. La M6 no era solo una ruta, era un camino hacia lo desconocido, un lugar donde la realidad y la pesadilla se encontraban. Yo había sido uno de los pocos en regresar para contar la historia. Hoy, siempre que tengo que tomar la M6, lo pienso dos veces. Esas historias de terror que pensaba que eran solo rumores, tal vez no estaban tan exageradas. Ahora, siempre que paso por esa carretera, mantengo los ojos bien abiertos y la radio siempre encendida. Esa fue mi experiencia en la ruta de los horrores. Y tú, si tienes que pasar por allí, mantente alerta. Nunca se sabe lo que puede aparecer.